Al cumplir 18 años, mis padres me echaron y se quedaron con todo. Me fui en silencio. 7 años después, compré la casa de mis sueños por $700K. Ahora aparecen en mi puerta exigiendo vivir conmigo, dije 5 palabras y mi madre palideció. Mi nombre es Mariana. En mi cumpleaños número 18, mis padres dejaron mis cosas junto a la puerta en 2 bolsas de basura, me entregaron un cheque de $500 y me dijeron que la familia ya no me necesitaba. Yo había cuidado a mi abuela hasta su último aliento. Eso, según ellos, me convertía en la sirvienta, no en la heredera. Se quedaron con la casa, se quedaron con su dinero, se quedaron con todo. Mi madre me besó la mejilla, me llamó cariño y cerró la puerta con llave. No discutí. Me marché. 7 años después, llegaron en auto hasta una reja con mi nombre en la escritura. Una casa de $700,000. Somos familia, dijo mi madre. También deberíamos vivir aquí. No tenían idea de lo que yo ya había encontrado o de lo que había hecho con eso. Todavía estaban pronunciando la palabra familia cuando dije 5 palabras. Mi madre se puso pálida. Pero antes de la reja, hubo una mañana. Y mucho antes de esa mañana, hubo una puerta. Esta es la historia de la familia que se quedó con todo. Y de la única cosa que nunca supieron que habían dejado atrás. Muy bien. Era la última mañana tranquila antes de que su nombre regresara. El café fue lo primero que calentó mis manos esa mañana. Envolví ambas palmas alrededor de la taza y me paré frente a la ventana de la cocina, mirando la reja al final del camino. Permanecía cerrada. Un largo sendero de grava, una hilera de arces desnudos y luego la reja de hierro con mi nombre en la escritura detrás de ella. La casa albergaba un tipo particular de silencio, no vacío, sino asentado, el silencio de un lugar del que nadie podía pedirme que me fuera. Lo dije en voz baja, mía. Cada clavo de ella. Hace 7 años, no poseía absolutamente nada. La tetera hacía un leve clic mientras se enfriaba. En el estante sobre la estufa descansaba una vieja caja de recetas de metal, abollada en una esquina, con la pintura desgastada en los bordes. Se había mudado conmigo 11 veces. No volvería a mudarse. Había una carpeta marrón sobre la encimera que aún no había abierto. La dejé allí. Hay mañanas en las que dejas que el día llegue antes de dejarlo entrar. A las 8 ya estaba en la oficina. Cuidado a domicilio Caléndula tiene 2 escritorios, una cafetera que miente diciendo que es descafeinada y una pared de tarjetas de índice, una para cada cliente, unas 60 tarjetas ahora, con 40 cuidadores para cubrirlos. Enviamos personas a los hogares de otros para hacer el trabajo del que nadie quiere hablar. Bañar, alimentar, acompañar durante la larga mitad de la noche para que una hija a 2 estados de distancia pueda dormir. Isabel ya estaba allí, con sus gafas de lectura levantadas sobre su cabello gris, frunciendo el ceño ante un horario. Llegaste temprano, dijo sin levantar la vista. Tú llegaste más temprano. Siempre llego más temprano. Es mi único rasgo de personalidad. Deslizó un café a través del escritorio hacia mí, de la misma manera que lo hizo el primer día que nos conocimos. La hija de la señora Ortiz llamó. ¿Quieres saber si puedes hacer la visita personalmente? Dice que su madre solo se tranquiliza contigo. Tomé la taza. Iré a las 11. Ya no tienes que limpiar los pisos, ¿sabes? Eres la dueña de la empresa. Lo sé. Fui de todos modos. Siempre iba. La visita de esa mañana fue a un hombre llamado don Francisco, de 90 años, un maquinista jubilado cuyas manos temblaban demasiado como para abotonar su propia camisa. Odiaba necesitar ayuda. Podías verlo en su mandíbula. Así que no mencioné los botones. Hablé sobre el bullpen de los Twins de béisbol y los abotoné uno a uno mientras él discutía sobre los lanzadores de relevo. Y para cuando terminé con la camisa, se había olvidado de sentirse avergonzado. Esa es la parte que las grandes agencias no pueden cobrar y ni siquiera se molestan en intentar hacer. Los botones toman un minuto. El no avergonzar requiere todo lo que eres. En el estante junto a la puerta de la oficina, al lado de las llaves de repuesto y el botiquín de primeros auxilios, descansaba una segunda caja de metal.
Una imitación barata que había comprado hace años porque no soportaba que la original estuviera fuera de mi alcance ni soportaba llevarla al trabajo. La gente pensaba que era decoración. Esa caja vino conmigo desde una casa a todas las demás. Esa tarde, mi teléfono se iluminó sobre la encimera de piedra mientras lavaba una sola taza. Un nombre que no me había permitido ver en 7 años. Luego un mensaje. Una burbuja gris. 3 líneas, Mariana. Soy mamá. Necesitamos hablar sobre la familia. Secé la taza, la coloqué en el escurridor, miré la pantalla hasta que se apagó sola. No lo abrí. Aún no. Porque para entender la reja, tienes que entender la puerta. Tenía 14 años el invierno en que mi abuela Ofelia vino a vivir con nosotros. Llegó en la parte trasera del auto de mi padre con 2 maletas y un tanque de oxígeno, y la habitación de invitados se convirtió en su habitación. Y en un mes, el ritmo de la casa se había reorganizado en torno a sus pulmones. Mi madre convocó a una reunión familiar en la mesa de la cocina. Le encantaban las reuniones familiares. Anunció con su suave voz de iglesia cómo todos colaboraríamos. Todos significaba yo. Eres tan buena con ella, cariño, dijo mi madre, acariciándome el cabello con una mano. Tienes la paciencia para esto. Sofía tiene la escuela. Sofía tenía 16 años y tenía la escuela. Yo también tenía la escuela. Nadie dijo esa parte en voz alta, así que las mañanas se volvieron mías. Aprendí a distinguir la diferencia entre la tos que no significaba nada y la tos que significaba llamar a alguien. Aprendí que almohada iba debajo de qué rodilla. Falté a la primera hora de clase, luego a mañanas enteras, luego lo suficiente como para que el consejero escolar dejara de llamar. Mis calificaciones no reprobaron tanto como que simplemente se deslizaron silenciosamente fuera de la mesa. Cuando llegaron las boletas de calificaciones, mi padre miró la mía y dijo, se la necesita en casa. Y ese fue el final de la conversación. A Sofía le compraron un auto ese año para la escuela. Hubo una noche de ese febrero en que mi abuela tuvo una fiebre alta y su respiración sonaba como papel mojado, y me quedé despierta con ella hasta que pasó el pánico, contando sus respiraciones contra el reloj de la mesita de noche. Tenía un examen de geometría a la mañana siguiente. Me lo perdí. Cuando le pedí a mi madre que me escribiera un justificante, dijo que la escuela lo entendería, pero nunca lo escribió y la calificación de 0 se quedó. Para la primavera, había dejado de preguntar. Los profesores también dejaron de preguntar. Es algo extraño desaparecer de un lugar mientras técnicamente sigues inscrita en él. Nadie marca el día en que te vuelves invisible. Solo te das cuenta más tarde de que ya sucedió. Le limpié la cara a mi abuela con un paño tibio a las 6 de la mañana y ella me miró con ojos que no se habían apagado en absoluto. Una vez me tomó de la muñeca y dijo: «Te estás perdiendo tu propia vida aquí dentro». No me importa, dije. Y lo decía a medias. Sofía tenía la escuela. Yo tenía a la abuela Ofelia. También hubo horas buenas. Quiero que eso quede registrado. Por las tardes, cuando la casa estaba vacía y la luz entraba baja y dorada, mi abuela me mandaba a la cocina por la caja de metal. Pastel de limón. Siempre pastel de limón. Había guardado la receta en su cabeza y en una tarjeta de índice manchada durante 50 años. Me cortaba una rebanada del tamaño de 2 y se ponía un dedo en los labios. No le digas a tu madre, decía. Comíamos pastel a las 3 de la tarde como criminales. Ella me enseñó la receta al tacto, no por la tarjeta. Un poco más de limón de lo que crees. Mantequilla fría. No la trabajes demasiado. Tu madre lo hornea usando la tarjeta y le sale bien, me dijo una vez. Tú lo horneas de memoria y te sale como el mío. Hay una diferencia. Recuerda la diferencia. Yo no entendía entonces que me estaba diciendo algo más grande que un pastel. Tú ves a la gente, Mariana, me dijo una vez, a mitad de una rebanada, con migajas en la colcha. La mayoría de la gente pasa de largo de quienes hacen el trabajo silencioso. Tú no. Eso no es cualquier cosa. Es solo un pastel, abuela. No es el pastel, me dio un golpecito en el dorso de la mano.
No dejes que te digan que no es nada. Ella me veía. Me aferré a eso durante años. Llegó enero y todas las toses empezaron a significar lo mismo. La última noche me senté en el borde de su cama con mi mano en la suya. A su agarre casi no le quedaba fuerza, pero encontró la mía en la oscuridad y se aferró. La máquina de oxígeno respiraba por ambas. La habitación olía a mentol y sábanas limpias. Tiró de mi mano hacia la mesita de noche, hacia la caja de metal que me había pedido que subiera esa noche, y la presionó contra mis dedos hasta que sentí su peso. «Estas son tuyas, Mariana», dijo. «Todas». Sus ojos se mantuvieron fijos en mí hasta que dejaron de hacerlo. La máquina siguió respirando. No me moví para apagarla. Me quedé satisfactoriamente sentada allí con la caja en mi regazo y su mano enfriándose en la mía. Y en algún lugar del pasillo, una puerta se cerró con un clic y el mundo se volvió muy lejano y muy pequeño al mismo tiempo. Recuerdo cosas pequeñas y sin importancia. El segundero del reloj de la mesita de noche que seguía avanzando. Un auto que pasaba afuera. Los faros de alguien cruzando el techo y deslizándose. El hecho de que todavía sostenía el paño tibio que había usado en su rostro una hora antes y que se había enfriado en mi mano sin que me diera cuenta. No sé cuánto tiempo estuve sentada. Cuando mi madre finalmente entró, el té que yo había preparado estaba frío sobre la cómoda y no lo había tocado. Miró la máquina y luego a mí, y lo primero que dijo no fue el nombre de su madre. Fue: «Tendremos que hacer llamadas por la mañana». Pensé que se refería a las recetas. No entendería a qué se refería realmente hasta 7 años después. 2 meses después, cumplí 18 años. No hubo pastel. Había 2 bolsas de basura negras junto a la puerta principal, infladas y atadas, y toda mi vida estaba dentro de ellas. Mi padre Carlos estaba en el vestíbulo con un sobre. Mi madre Elena estaba a su lado con las manos entrelazadas de la forma en que se paraba al frente de la iglesia. Mi padre Carlos extendió el sobre. Dentro había un cheque. $500. En la línea de memorándum, con su letra cuadrada, 2 palabras: servicios prestados. $500 por tus molestias, dijo. Es más que justo. Había una sola hoja de papel doblada detrás del cheque. Escrita a máquina, una lista, las cuentas de mi abuela Ofelia, sus ahorros, que iba a dónde, el nombre de mi madre, el nombre de Sofía. El mío no. Lo leí 2 veces mientras me miraban. Mi madre cruzó el vestíbulo y acunó mi mejilla con su mano cálida y seca. Olía al perfume que había usado toda mi vida. Cariño, dijo suavemente. La familia ya no te necesita. No discutí. He vuelto a esa mañana más veces de las que puedo contar, buscando la versión en la que grito, y no está allí. Tomé el sobre. Tomé la página doblada. Saqué mi teléfono, sin decidirlo del todo, fotografié el cheque sobre la mesa del vestíbulo, la cantidad, el memorándum, la fecha. Luego recogí ambas bolsas. La caja de metal ya estaba en mi abrigo, contra mis costillas, donde había estado desde enero. Me quedé en el umbral un momento con las bolsas en las manos, esperando, no sé, qué. Que uno de ellos se riera y dijera que era una prueba. Que mi padre Carlos recuperara la página. Ninguno de los dos se movió. Mi madre Elena ya se había girado hacia la cocina. De la forma en que te giras de un invitado que se ha quedado más de la cuenta. Las asas de las bolsas se clavaban en mis dedos. Salí al porche. Detrás de mí, el cerrojo giró. Un sonido, definitivo, un sobre y una puerta cerrada. Me quedé en el escalón un momento con una bolsa en cada mano y ningún lugar en particular a donde ir. Luego bajé por el camino de entrada y no miré hacia la ventana porque ya sabía que nadie estaría parado allí. No luché. Lo archivé, literalmente. La primera noche la pasé en un paradero de autobús en la ruta 14 porque el motel quería $40 que aún no estaba lista para gastar, y el paradero tenía techo. Cobré el cheque a la mañana siguiente porque el orgullo no paga una habitación. Después del motel, un sándwich y un pase de autobús, conté lo que quedaba. Tenía una caja de recetas y $412. Había fotografiado el cheque antes de endosarlo.
No sabía por qué. Simplemente parecía el tipo de cosas de las que una persona debería conservar una foto, una prueba de que alguien te había puesto un precio. El motel tenía una ventana rota y un radiador que golpeaba toda la noche. Apoyé mi mejilla contra el vidrio frío, miré el estacionamiento y no lloré porque llorar se sentía como algo que hacías cuando alguien venía a buscarte, y nadie venía. Hice que lo que quedaba durara 6 semanas. Aprendí que gasolinera te permitía rellenar un café gratis si lo habías comprado una vez. Dormí en la sala de día del refugio cuando se acabó el dinero del motel. Y mantuve la caja dentro de mi chaqueta todo el tiempo porque era lo único que poseía a lo que nadie podía ponerle un precio. Había revisado. No tenía ningún número. Había un número en mí. Así que seguí adelante. Conseguí un trabajo limpiando mesas, luego uno mejor en una unidad de cuidado de la memoria, trapeando y cambiando sábanas en el turno de la noche. Tomé el examen de equivalencia de secundaria un sábado con un salón lleno de personas que me duplicaban la edad. Aprobé. Luego comencé un programa de asistente de enfermería certificada por la noche y trabajé en los pisos durante el día. Y en algún momento de ese trayecto, dejé de ser una niña. En la unidad es donde conocí a Isabel. Era una enfermera registrada que me llevaba 30 años de ventaja y no tenía paciencia para nada falso. Me vio alimentar a un hombre llamado Don Tomás, que no había dejado que nadie lo alimentara en una semana, me vio esperarlo con paciencia, con la cuchara abajo, hablando de los twins hasta que abrió la boca. Se acercó después con 2 cafés y deslizó uno sobre la mesa hacia mí. «Tienes las manos para esto», dijo. «La gente lo siente. Eso no se puede enseñar». Era la segunda vez en mi vida que alguien me decía que el trabajo silencioso valía algo. La primera había sido mi abuela. Lo que ellos despreciaron fue lo que me dio de comer. Isabel y yo hablamos durante un año antes de hacer algo al respecto. Sobre cómo las grandes agencias trataban a los cuidadores como piezas intercambiables, cobraban a las familias una fortuna y pagaban una miseria a los asistentes. Sobre cómo el trabajo que realmente importaba, el sentarse, el escuchar, la dignidad, era el trabajo al que nadie le ponía precio. Si no nos pagan lo que vale el cuidado, dije una noche ante el pésimo café de una cafetería, nosotros mismos fijaremos el precio. Lo llamamos caléndula. Isabel tenía la licencia clínica. Yo manejaba todo lo demás, los horarios, la facturación, las contrataciones, las llamadas de las 3 de la madrugada cuando un asistente no se presentaba, y conducía yo misma para cubrir el turno con la ropa de la noche anterior. El primer cliente fue un viudo cuyo hijo vivía en Denver y se sentía lo suficientemente culpable como para pagar por lo mejor. La segunda fue una mujer que moría como mi abuela, lenta y orgullosa. Y me senté con ella al final de la forma en que nadie me había dejado sentarme con nadie desde entonces. La voz corrió en un pueblo pequeño. Contratamos a un asistente, luego a 4, luego a una docena. Crecimos. En esos años, de vuelta en casa, la historia se asentó en su forma final. La escuché de segunda mano una vez, de una mujer en una empresa de suministros que no sabía quién era yo. Pobre Elena Solís, dijo. Crió a esa hija menor con rectitud y la chica simplemente se escapó el día que cumplió 18 años. Ni siquiera volvió para el funeral de la abuela Ofelia. A algunas personas simplemente no se les puede ayudar. Dejé mi bolígrafo y dejé que terminara. Estaban contando mi historia. Yo estaba ocupada viviendo una diferente. Construí una vida. Luego, una caja de metal me devolvió el pasado. Compré la casa ese febrero. 7 años, casi en la misma estación que la puerta. $700,000, una reja, un largo camino de entrada, más habitaciones de las que una sola persona necesita. No pagué en efectivo. No soy un cuento de hadas. Tengo una hipoteca como todos los demás. Pero había dado un enganche lo suficientemente grande como para que el banquero me diera la mano 2 veces. Conduje sola después de firmar, me senté en el suelo de la sala vacía y escuché a una casa que era mía hacer sus pequeños ruidos de crujido. Desempaqué a lo largo de una semana. Libros, luego platos, luego las cosas que importaban. Me descubrí a mí misma de pie en las habitaciones solo para estar en ellas. El dormitorio que se cerraba por dentro, la cocina con su propia puerta al patio.
El segundo baño que nunca necesitaría y que amaba de todos modos porque era una prueba. Prueba de que, no habría sabido decirlo. Prueba de que las matemáticas habían resultado diferentes a lo que ellos habían prometido. La última caja contenía la caja de metal original. La coloqué en el estante sobre la estufa. Anten, porque finalmente estaba en casa y finalmente en paz, la bajé de nuevo para limpiarla adecuadamente por primera vez en años. ¿Casa? La palabra todavía se sentía prestada. Vacié las tarjetas sobre la encimera. 50 años de recetas con la letra inclinada de mi abuela. Limpié el interior con un paño húmedo y mi pulgar se enganchó en el fondo. Una costura, un borde de metal que no debería haber estado allí. La caja tenía un doble fondo. Metí un cuchillo de mantequilla bajo el borde y el pequeño panel se levantó. Debajo, plano contra la base, yacía una hoja de papel doblada, suave por los años, y una pequeña llave de latón. Desdoblé el papel con manos que se habían vuelto inestables. Las dos primeras palabras eran mi nombre, mi Mariana. Me dejó más que recetas. Me senté en el suelo de la cocina como lo había hecho la noche en que murió. Y leí la última carta de mi abuela bajo mi propio techo. Mi Mariana, si estás leyendo esto, la caja finalmente entregó su secreto. Buena chica. Siempre miraste más de cerca que los demás. Fuiste la que se quedó. La que me sostuvo la taza en la boca a las 3 de la mañana cuando el resto de esta familia dormía. Lo vi. Te veo. Me aseguré de que eso cuente. Hay un testamento, uno real, firmado y presenciado, no la historia que te contarán. El original está en una caja de seguridad en el banco de la calle principal. Esta llave la abre. Habla con el señor Valenzuela. Él lo redactó y sabrá qué hacer. La mitad de todo lo que tengo es tuyo. Te lo ganaste mucho antes de saber que existía. Y Mariana, nunca dejes que nadie te diga que cuidar es algo pequeño. Es lo más grande que una persona puede hacer por otra. Tú hiciste lo más grande. No lo olvides. Con todo mi amor. Abuela Ofelia. La leí 3 veces. Luego la presioné contra mi pecho y dejé que la cocina se nublara porque hay algunas cartas que llegan 7 años tarde y exactamente a tiempo, ambas cosas a la vez. Ella me había estado protegiendo todo el camino. A la mañana siguiente, llevé la llave al banco de la calle principal, abrí la caja y me llevé a casa el testamento y una pila de papeles que no me detuve a leer. Luego me quedé con el teléfono en la mano, con un nombre rondando en mi cabeza. Lo busqué en mi computadora portátil, Hugo Valenzuela, todavía ejerciendo en derecho sucesorio y herencias, una pequeña firma a 2 pueblos de distancia. La misma dirección a la que mi abuela habría conducido en un auto que mi padre Carlos probablemente ya llevaba conduciendo años para ese entonces. Casi no llamo. Hay un temor particular en esperar que una puerta cerrada pueda abrirse. Te has entrenado para no llamar a la puerta. Preparé café. Dejé que se enfriara. Luego hice la llamada antes de poder convencerme de lo contrario. Llamé a la oficina, contestó una recepcionista, di mi nombre y luego di la única credencial que importaba. Soy la nieta de Ofelia, Mariana. Ella me dijo que lo buscara. Hubo una pausa en la línea. Espere al señor Valenzuela, dijo. La oficina de Hugo Valenzuela olía a papel viejo y a café quemado. Tenía más de 70 años, era de voz suave, con una forma de quedarse muy quieto cuando algo importaba. Puse el testamento original sobre su escritorio. Puse la llave al lado. Leyó el testamento sin tocarlo durante un largo momento. Luego abrió un cajón, sacó un expediente delgado y colocó un segundo documento junto al mío. Los comparó línea por línea, de la forma en que verificarías un billete falso. Este es el original, dijo finalmente. Yo tengo la copia. Redacté ambos. ¿Es válido? Es válido. Firmado, presenciado, notariado. Tu abuela te dejó la mitad de su patrimonio residual, se quitó las gafas. Este testamento era válido. Nunca fue presentado. Eso es un problema para ellos. Nunca presentado, repetí. Hubo un proceso de sucesión, solo que no giró su copia hacia mí y señaló una fecha.
Hace 7 años se abrió una sucesión, presentada como si no hubiera testamento. Tu madre actuó como representante personal. Ella era la única hija de tu abuela. Así que, sin un testamento, todo pasaría a ella por defecto. Al tribunal se le dijo que no había testamento. Tú sabías que lo había. No tenía idea de que mi abuela había fallecido, su voz no se elevó, pero algo detrás de ella sí lo hizo. Nadie me notificó. Un cliente muere. La familia maneja las cosas discretamente. El abogado que redactó un testamento 8 años antes es el último en enterarse, si es que se entera. Tuve una copia en un cajón y esperé una llamada telefónica que nunca llegó, volvió a mirar el original. Ocultaron su última voluntad. Explicó lo que significaba con claridad, de la forma en que debió hacerlo cientos de veces en ese escritorio. Había palabras que yo nunca había tenido motivos para aprender. Ocultación de un testamento. Un delito grave en este estado. Fraude al tribunal. Dijo, motivos para reabrir la sucesión. Dijo la palabra restitución. ¿Cómo es posible? Pregunté. ¿Que haya estado allí durante 7 años? Porque nadie con derecho se presentó, y nadie me lo dijo, cruzó las manos. Un testamento no se hace cumplir solo, Mariana. Es un trozo de papel hasta que alguien lo lleva ante un juez. Tu abuela le dio el original a la única persona en quien confiaba para llevarlo. Tú. Ella simplemente nunca tuvo la oportunidad de decirlo. Así que esperó en una caja de metal mientras todos los que sabían asumían que el silencio era la verdad. ¿Han el plazo de prescripción? El fraude es diferente. El reloj puede empezar a correr cuando se descubre el fraude, no cuando se cometió. Una sonrisa delgada y seca. Tuvieron 7 años buenos. Eso es todo lo que van a tener. Había más en la caja, dije. Puse los papeles entre nosotros. No podía entenderlos. Él sí. Revisó la pila y colocó uno frente a mí. Una cuenta bancaria, mi nombre en ella, una cuenta pagadera al fallecimiento que mi abuela Ofelia había abierto años antes de enfermarse. $52,000 reservados para la nieta que la alimentaba a las 3 de la mañana. Drenada. Valenzuela puso su dedo en el estado de cuenta final. $52,000, dijo en voz baja. A tu nombre, retirados como tu tutor 6 semanas después del funeral. Tenías 17 años. Legalmente, tu madre podía acceder a ella en tu nombre. ¿Lo hizo? Nunca te llegó. Yo no sabía que la cuenta existía. Se lo dije. Me creyó. Las fechas lo demostraban. Una menor no vacía su propia cuenta para luego dormir en un paradero de autobús. Me quedé con esa información más tiempo que con el resto. $52,000 reservados específicamente para mí por la única persona que me había visto, y gastados 6 semanas después de que la enterramos por la mujer que me había llamado la sirvienta. Mientras yo aprendía que gasolinera daba café gratis, había una cuenta con mi nombre pagando las deudas de alguien más. No le dije nada de eso a Valenzuela. Solo miré el estado de cuenta hasta que el número dejó de significar dinero. Lo sumó en un bloc legal mientras yo miraba. La mitad del patrimonio más la cuenta. Un número circulaba alrededor de $212,000. No fue negligencia, dije. El cuarto se había enfriado en los bordes. O yo lo había hecho. Fue una decisión. ¿Conservaste algo de aquel entonces? Preguntó Valenzuela. ¿Algo de cuando te echaron? Sí. Lo había guardado durante 7 años sin saber por qué. Regresé 2 días después con una carpeta delgada. Puse la foto del cheque. $500, servicios prestados, la fecha con la letra cuadrada de mi padre Carlos. Puse la página impresa del vestíbulo. La distribución que incluía a todos menos a mí. Valenzuela leyó la línea de memorándum, servicios prestados. Su mandíbula se tensó una vez. Me quedé con todo, dije. Solo que nunca supe por qué. Colocó mis piezas junto a las suyas, y toda la forma de la situación quedó expuesta sobre el escritorio.
El testamento que habían enterrado, la cuenta que habían vaciado, la hija a la que habían tasado en $500 y llamado sirvienta, la intención escrita con sus propias manos. Se quedaron con todo. Yo también. Las cosas correctas. Entonces tomé una decisión. Me senté en mi auto en el estacionamiento de la firma durante mucho tiempo con la carpeta en el asiento del copiloto. Podría haber llamado a mi madre esa noche y dejar que lo escuchara en mi voz. Podría haber conducido hasta la casa, pararme en el porche donde el cerrojo había girado y ver su rostro hacer lo que hacen los rostros. Había una versión de mí, de 17 años y en un autobús, que habría deseado eso con desesperación. No quería ninguna de las dos cosas. La joven de 17 años había gastado su ira sobreviviendo. Lo que quedaba era más frío y más útil. Quería que se hiciera bien, de manera oficial, frente a un juez donde no pudiera ser desestimado por una mujer que había desestimado cosas peores. Le dije a Valenzuela que reabriera la sucesión discretamente, que presentara la demanda por fraude y la petición, que enviara la notificación formal por los canales adecuados y ni una palabra antes de que el papeleo estuviera sellado. Discretamente, dije. Según el reglamento, sin advertencias. Lo presentó esa semana. Tengo el recibo sellado con la fecha. Lo presenté antes de que llamaran a mi puerta. Esa noche, volví a leer la carta bajo la luz de la cocina. La alisé sobre la encimera junto a la caja de metal y la leí lentamente, de la forma en que lees algo que has decidido memorizar. El papel se había calentado bajo la lámpara. Fuera de la ventana, la reja permanecía oscura al final del camino. No dejes que nadie te diga que cuidar es algo pequeño. Hacía 7 años que se había ido. Mis ojos ardieron y los dejé en paz en mi propia cocina solo por un minuto, porque ella todavía me protegía desde el interior de una caja de recetas y no había nadie allí para llamarlo debilidad. Luego doblé la carta, la coloqué bajo la tapa y fui a trabajar por la mañana como siempre. El trabajo esa semana fue atender a la señora Ortiz. Tenía 86 años, era astuta como una aguja y estaba furiosa de que sus propias manos le fallaran. Fui a su apartamento un martes y le peiné el cabello mientras me hablaba de su difunto esposo. Y cuando terminé, me tomó los dedos como solía hacerlo mi abuela. Me haces sentir como una persona, dijo, no como una tarea. Cuando regresé a la oficina, el equipo había pegado una tarjeta en la puerta. Era el aniversario de Caléndula esa semana. Nuestro primer cliente hace años, el viudo con el hijo en Denver. Alguien había dibujado una caléndula en el frente. Todos la habían firmado. Isabel fingió que no lo había organizado ella. Dentro había pastel, no de limón, un pastel de supermercado con demasiado glaseado, y fue perfecto. Las asistentes pasaron entre turnos en uniformes médicos, cansadas, y nos paramos alrededor de una mesa en la sala de descanso comiendo pastel en toallas de papel, y alguien contó una historia sobre un cliente que le proponía matrimonio todos los martes y se olvidaba para el jueves. Nos reímos hasta que Isabel tuvo que quitarse las gafas. Miré alrededor de esa pequeña habitación a las personas que hacían el trabajo que mi familia había tirado a la basura, y pensé, esta es la herencia. Esta es la cosa que ella realmente me dejó. El resto es solo dinero. Este era el trabajo de enfermera. Este era el punto de todo. La carta sobre el escritorio de la oficina esa tarde era de otro tipo. Papel grueso color crema, el logotipo de un sistema de salud regional en la parte superior. Isabel rondaba mientras yo la leía, prácticamente vibrando. Querían adquirir Caléndula. Habían propuesto una cifra. Adjuntaron una evaluación de una página que usaba las palabras agencia mejor calificada del condado. La cifra era $1.8 millones. La dejé, la tomé, la leí una vez más. 1.8 millones, dije. Por limpiar barbillas. Isabel se rió, luego no, porque había escuchado la vieja voz en mi tono. 1.8, repitió más bajo. Por lo que nadie respeta, me miró por encima de las gafas. ¿Sabes lo que tu madre está pagando ahora mismo para mantener su techo? Mucho menos que eso. Ninguna de las dos dijo nada por un momento. No tuvimos que hacerlo. Lo que habían desechado tenía un precio ahora. No vendí.
Le dije que no al sistema de salud a la mañana siguiente con amabilidad. Caléndula no era algo que hubiera construido para entregar a otros. Era lo que me había reconstruido a mí. Pero la oferta hizo algo más silencioso. Le puso un número al trabajo que mi familia había tirado con las bolsas de basura. Hizo que las matemáticas fueran imposibles de discutir. Viví igual que antes. Misma oficina, mismos pisos, mismo café que mentía sobre ser descafeinado. No publiqué sobre la casa ni sobre la oferta ni nada de eso. No soy de ese tipo. Mi teléfono volvió a encenderse en la encimera de piedra. Una nueva burbuja gris del mismo nombre, la familia es la familia. Mariana, llama a tu madre. Yo tenía la carta. Tenía el testamento. Tenía los estados de cuenta y el cheque y el precio, pero ellos no sabían nada de eso. Yo tenía la carta, el testamento, los recibos y el precio. Ellos tenían una fecha límite de la que yo aún no sabía nada. Mi madre empezó a llamar esa primavera. No enviaba mensajes de texto, llamaba, algo que nunca hacía. Dejé que se fuera al buzón de voz 2 veces y luego un domingo contesté porque una parte de mí todavía quería escuchar lo que diría esa voz. Cariño, la misma calidez. 7 años encendidos como un grifo. Ha pasado demasiado tiempo. Hemos estado pensando en ti. Alejé un poco el teléfono de mi oído. Habló de la iglesia, de la sobrina de mi padre, de una celebración de 30 aniversario que estaban planeando en el salón de la iglesia, y de cómo querían incluir un recuerdo para mi abuela Ofelia. ¿Y no sería correcto, después de todo este tiempo, que la familia estuviera junta? Ni una sola vez preguntó cómo estaba yo. Ni una sola vez preguntó qué había estado haciendo durante 7 años, ni dónde había dormido el primer invierno, ni si había estado bien. Preguntó si iría el sábado. Preguntó 2 veces qué tan grande era la casa. Envolvió ambas preguntas en tanta calidez que casi podías perder la forma de lo que había debajo. Luego, casi al final, con total dulzura. Nos estamos haciendo viejos, cariño. La familia debería estar cerca. ¿Cerca? Siguió diciendo cerca. Dije que lo pensaría. Colgué y me quedé allí. ¿Cerca? Le decía esa palabra a una mujer a la que no había llamado en 7 años. Así que hice lo que debería haber hecho de niña y nunca tuve la capacidad de hacer, investigar. No abrí su mensaje de texto en busca de pistas. No lo necesitaba. Algunas cosas son públicas. Isabel se sentó conmigo en la oficina después del horario de trabajo y extrajimos los registros que cualquiera puede consultar. Un aviso de ejecución hipotecaria con los nombres de mis padres y su dirección. ¿La casa? La casa con la que se habían quedado. La casa con la puerta cerrada. El resto se completó con las partes abiertas de Internet. Mi hermana Sofía había pasado los últimos años publicando sobre una boutique. Inauguraciones, hashtags de bendecida, muy agradecida, sobre ser una mujer hecha a sí misma. La tienda había cerrado silenciosamente meses atrás. Las publicaciones se detuvieron. Los préstamos no una línea de crédito que había dejado de pagar, $185,000 con los nombres de mis padres Carlos y Elena como codeudores. Una segunda hipoteca sobre la casa encima de eso. El banco se había quedado sin paciencia. La venta se avecinaba. Sofía había desaparecido de las redes. Las publicaciones de la familia bendecida simplemente se habían apagado como una luz en una ventana. Lo armamos todo durante 1 hora y 2 tazas de café más. El brillo de la pantalla en nuestros rostros. Las fechas se alineaban como una confesión. La última publicación de la boutique, una liquidación. Todo debe irse. Un valiente signo de exclamación aterrizó la misma semana en que el banco presentó su primer aviso. Después de eso, nada. Sin tienda, sin publicaciones, sin Sofía. Isabel lo leyó todo sobre mi hombro y se enderezó. No van a volver por ti, dijo. Vienen por el techo. Lo sé. No les debes una habitación. También lo sé. Cerré la computadora, pero van a preguntar, y quiero estar lista para la versión de mí que casi dice que sí.
Miré el aviso de ejecución hipotecaria durante mucho tiempo. El nombre de mi madre, el nombre de mi padre, la dirección donde toda mi infancia vivió detrás de un cerrojo. Las personas que me echaron no tenían a dónde ir. Decidí que iría a la celebración, no para emboscar a nadie. Quiero ser clara en eso porque lo he pensado desde entonces. Al pueblo se le había dicho durante 7 años que yo era la chica que se había escapado y había abandonado a una mujer moribunda. Mi abuela había sido tildada de confundida al final por personas que necesitaban que lo estuviera. Iría al único salón donde residía toda la reputación de mi madre y dejaría que la verdad se mantuviera en pie frente a las personas cuya opinión ella había pasado su vida organizando. Llamé a Valenzuela y le pedí que me acompañara como mi abogado. Iré, le dije. Llevaré la verdad. No levantaré la voz. Se quedó callado un momento en la línea. ¿Entiendes que será público? Gente con la que creciste. No se puede deshacer una vez que se exponga en ese salón. Lo sé. Algunas personas preferirían resolverlo discretamente. Es más limpio. Ella no lo mantuvo en silencio cuando me echó, dije. Le contó una historia a todo el pueblo. Solo voy a volver al mismo salón para terminarla. Tenía 3 días. Luego, antes de la fiesta, vinieron a la reja. Querían actuar como familia. Los dejé durante 3 días más. La grava los delató primero. Escuché las llantas en el largo camino antes de ver el auto, y salí al porche delantero con mi café porque no iba a permitir que me encontraran escondida en mi propia casa. El auto se detuvo a unos pies de la reja. Mi padre Carlos se bajó primero, más lento de lo que recordaba, con el cabello ya blanco. Luego mi madre Elena, con su buen abrigo, sonriendo como si hubiera ensayado la sonrisa en el espejo. Se acercó directamente a los barrotes de hierro, puso la mano en ellos y miró más allá de mí hacia la casa. Mira este lugar, cariño, se le quebró la voz. Real o ensayado, ya no podía distinguirlo. Mira qué lejos has llegado. Mi padre se quedó atrás junto al auto con las manos en los bolsillos, inspeccionando la línea del techo como un tasador. Vi sus ojos moverse por la casa de la misma manera que una vez se movieron por mi boleta de calificaciones. Sumando, decidiendo, encontrando el número. No veía un hogar. Veía pies cuadrados. Ninguno de los dos parecía notar que la reja estaba cerrada, que yo no había cruzado el camino para abrirla, que estábamos teniendo esta conversación a través del hierro. Los ojos de mi madre estaban húmedos en las esquinas, y nunca sabré cuánto de eso era real. Siempre había sido capaz de convocarlo. Solía funcionar conmigo. Sonreían como si la puerta nunca se hubiera cerrado. Es bueno verte, dijo mi madre, y extendió una mano a través del espacio de la reja, hacia arriba, buscando mi rostro, el viejo gesto, la palma cálida y seca apuntando a mi mejilla. Sentí que se me revolvía el estómago ante el olor de su perfume. El mismo. Exactamente el mismo. El del vestíbulo de hace 7 años. Todo mi cuerpo lo recordó antes de que mi mente lo asimilara. Mi padre habló por primera vez. No preguntó cómo estaba. No preguntó nada. Miró las ventanas del segundo piso y dijo: una casa grande para una sola chica. Fue lo máximo que me diría en toda la mañana. 7 palabras y ninguna de ellas una pregunta. Mi padre Carlos tenía un don para eso. Para hacer que tu existencia sonara como un problema de logística. Como si las habitaciones se estuvieran desperdiciando. Como si la corrección natural fuera obvia y solo yo estuviera siendo difícil al respecto. Cariño, la palabra que siempre venía antes de un cuchillo. La mano de mi madre seguía extendida. Finalmente la bajó, juntó ambas manos en su cintura y adoptó su suave voz de iglesia. Hemos estado hablando, tu padre y yo, dijo. Ya no nos estamos haciendo más jóvenes, y este lugar es demasiado para una sola persona, una risa pequeña. Somos familia, Mariana. Deberíamos vivir aquí también. No dije nada. Ella llenó el silencio como siempre lo había hecho. Es lo natural. La familia cuida de la familia. La frase aterrizó en mi pecho como una llave en una cerradura vieja. La familia cuida de la familia.
Lo había escuchado a los 14 años cuando significaba que renunciaría a mis mañanas. Lo había escuchado a los 16 cuando significaba mis tardes. Lo había escuchado en la mesa de la cocina el día que repartieron el dinero de mi abuela a todos menos a mí. Solo había apuntado en una dirección. Luego, más bajo, con una mirada hacia el auto. Y no nos avergüences en la fiesta, cariño. El sábado la gente habla. Ahí estaba. El salón, la fecha límite, el techo. Querían mi casa. No tenían idea de lo que yo tenía. Miré a mi madre Elena durante un largo momento a través de los barrotes de la reja por la que yo había pagado. Luego di un paso atrás, fuera del alcance de su mano, y dije 5 palabras. Tengo la carta de Ofelia. Se puso pálida. No fue algo lento. El color abandonó su rostro de golpe, de la forma en que el agua se va por un desagüe. Su mano subió a su cuello. Mi padre dijo. ¿Qué carta? Pero ella no le respondió porque ya entendía algo que él no, y yo la vi entenderlo. Sabía exactamente lo que eso significaba. No abrí la reja. Los veré el sábado, dije. En la fiesta. Mi padre Carlos empezó a decir algo sobre ser razonables. Espera un momento, vamos todos a. Y dejé que se quedara sin palabras. Mi madre Elena no discutió. Esa fue la señal. La madre con la que crecí siempre discutía. Siempre tenía una frase suave más para suavizar las cosas. Esta vez puso una mano en su brazo y lo giró hacia el auto. Había dejado de actuar. Estaba calculando. Retrocedieron por el largo camino y por primera vez en mi vida los vi irse en lugar de ser yo la que se quedaba atrás. Me quedé en la reja hasta que el auto se perdió de vista y luego un rato más en el silencio, escuchando cómo se asentaba mi propia grava. 3 días para la fiesta. Nunca abrí la reja. Abrieron una puerta mucho más grande en la fiesta. El salón de la iglesia olía a café y a pastel de limón. Mi madre misma lo había horneado, por supuesto, su famoso pastel de limón en una base de vidrio en el centro de la larga mesa, la receta que había reclamado como propia durante décadas. En la sala había unas 85 personas, tíos y tías, primos a los que recordaba a medias, 2 filas de bancos de la congregación, el pastor Daniel Cárdenas moviéndose por el lugar, dando la mano. Un cartel decía, 30 años. Debajo, una mesa más pequeña sostenía una foto enmarcada de mi abuela Ofelia. Entré en silencio y me paré cerca de la parte trasera. Las cabezas se giraron. El murmullo comenzó, la chica que se escapó. Mira, vino. Reconocí rostros que no había visto desde la infancia. Más viejos ahora, dispuestos en las máscaras educadas que la gente usa en cosas como esta. Algunos de ellos tuvieron la decencia de parecer incómodos cuando me vieron, lo que me indicó que recordaban la versión de la historia que les habían entregado y nunca la habían cuestionado. Valenzuela entró un minuto después de mí con un traje gris y encontró una silla junto a la pared, con una delgada carpeta de cuero sobre su rodilla. Me miró una vez y asintió levemente. Habíamos acordado que yo hablaría primero. Él solo se levantaría si era necesario. Ambos sabíamos que sería necesario. Mi madre Elena tomó el pequeño micrófono cerca del pastel. Era buena, se lo concedo. Agradeció a todos por 30 años de amor. Habló de la familia como un jardín que se cuida. Anten, al encontrarme con sus ojos en la parte trasera de la sala y con su voz volviéndose tierna, dio un giro. Algunos de ustedes saben que hemos tenido una silla vacía en esta familia durante mucho tiempo, dijo. Y quiero que sepan que nunca dejamos de ser una familia. Incluso guardamos un lugar para Mariana. La puerta siempre estuvo abierta. Algunas personas se giraron para mirarme, con ojos suaves, dispuestas a conmoverse. Mi madre, continuó, asintiendo a la foto enmarcada de mi abuela Ofelia, que en paz descanse, habría querido que estuviéramos todos juntos. Eso es todo lo que siempre he querido, estar juntos de nuevo. Les contó la historia que siempre les había contado. Crucé el salón hacia el micrófono. El murmullo cambió de tono. Me gustaría decir algo, dije, sobre la abuela Ofelia. La sonrisa de mi madre se mantuvo,
Pero su mano encontró el borde de la mesa. No levanté la voz. Saqué la carta doblada de mi bolso, la desdoblé y leí. Fuiste la que se quedó, la que me sostuvo la taza en la boca a las 3 de la mañana. Me aseguré de que eso cuente. Habla con el señor Valenzuela. Él lo redactó. Eso no es real, la voz de mi madre Elena cortó el salón, demasiado fuerte, a medio paso del pánico. Las cabezas se volvieron hacia ella. Se contuvo, bajó el tono, extendió las manos hacia la sala. Estaba confundida al final. Ofelia estaba muy confundida. Eso podría decir cualquier cosa. La chica misma podría haberlo escrito. Bajé la carta. No discutí. Entonces el señor Valenzuela se puso de pie. No se apresuró. Caminó hacia el frente con la carpeta, la abrió sobre la mesa al lado del pastel de limón y colocó las páginas una a una, y la sala se inclinó hacia adelante. El testamento original firmado, presenciado, el estado de cuenta bancario, un nombre en él, una cuenta vaciada, una fotografía de un cheque de $500 con 2 palabras en la línea de memorándum. Mi nombre es Hugo Valenzuela. Soy el abogado de Mariana y yo redacté el testamento de Ofelia. Su voz se escuchó sin esfuerzo. Este testamento es válido. Fue ocultado y fue presentado hace unas semanas por mis oficios legales. Ofelia dejó la mitad de su patrimonio a su nieta. Una cuenta separada a nombre de Mariana fue vaciada mientras Mariana era menor de edad. El proceso de sucesión de hace 7 años se presentó como si no existiera testamento, cuadró las páginas. Hay una fecha de audiencia en el tribunal. Habrá restitución. Aproximadamente $212,000. No levantó la voz para nada de eso. No tuvo que hacerlo. Colocó cada página como un hombre que reparte cartas que ya sabe que ganarán. Y la sala las leyó al revés y de lado, y lo entendió. En algún lugar a mi izquierda, un hombre mayor murmuró, «Santo Dios». Una mujer se llevó la mano a la boca. La foto enmarcada de mi abuela Ofelia estaba al frente de todo, y tuve la extraña sensación de que finalmente se le permitía terminar una frase que había comenzado hace 7 años. La sala quedó en absoluto silencio. Por un momento, nadie respiró. Luego, una silla chirrió en algún lugar cerca del centro. Un primo se levantó a medias y volvió a sentarse. La foto enmarcada de mi abuela observaba todo desde la pequeña mesa. Mi madre se estiró hacia mí. Su mano se levantó de la mesa y cruzó el espacio entre nosotras. El viejo gesto, los dedos extendidos para mi mejilla, y su rostro se había roto en algo que había esperado toda mi infancia y por lo que ahora no sentía nada. Cariño, por favor, su voz se quebró, húmeda. No lo entiendes. Hicimos lo que teníamos que hacer. No estabas. Después de todo lo que hice por ti. La voz de mi padre Carlos se superpuso a la de ella. Esto es una celebración. Has humillado a tu madre frente a... Miró a su alrededor buscando aliados y encontró personas mirándose las manos. Nadie se puso de su lado. Ni una sola persona entre 85. Ese silencio fue su propio veredicto. Atrapé la muñeca de mi madre antes de que su mano tocara mi rostro. La sostuve allí en el aire entre nosotras y la bajé. No lo hagas, dije. La sala estaba mirando. No grité. No lloré. Miré a la mujer que me había besado la mejilla y cerrado la puerta con llave. Y por primera vez en mi vida, no la llamé mamá. Elena, dije, solo su nombre. Me vio. Yo a ella no. No tuvo respuesta. Había pasado 30 años organizando la opinión de esa sala sobre ella, y la sala se estaba reorganizando en tiempo real, y no había nada en la pequeña página escrita a máquina detrás de lo cual esconderse porque la página estaba sobre la mesa ahora a la vista de todos. En algún lugar detrás de mí, una mujer murmuró a la persona que tenía al lado, esa es la chica que construyó Caléndula, la que el condado calificó como la mejor, y dejé que el comentario recorriera la sala sin darme la vuelta. Había una silla vacía cerca de la mesa de mis padres con el nombre de Sofía en una pequeña tarjeta, y permaneció vacía, y la gente también lo notó. Yo nunca fui el problema. La sala dio un giro lento de la misma manera que lo hace la marea.
Una silla se apartó de la mesa de mis padres, luego otra. Una tía a la que había amado de niña se levantó, dudó y cruzó la sala para pararse a mi lado. Un primo la siguió. El pastor Daniel Cárdenas dejó su café y se acercó. Y no pronunció un discurso. Simplemente puso una mano en mi hombro, breve y firme, y dejó que todos lo vieran hacerlo. No fue dramático. Esa es la parte que no esperaba. Nadie le gritó a mi madre Elena. Nadie arrojó una bebida. La gente simplemente dejó de mirarla a los ojos, y algunos de ellos se pusieron de pie, y ese gesto de estar de pie fue más fuerte de lo que cualquier grito podría haber sido. Un hombre al que no reconocí recogió discretamente su abrigo. La esposa del pastor levantó la foto enmarcada de mi abuela Ofelia de la pequeña mesa y tras pensarlo un momento, la llevó y la colocó en la mesa junto a mí. Valenzuela cerró la carpeta. Miró la foto enmarcada de mi abuela y luego a mí. Confío en la persona correcta, dijo. La tía a mi lado tenía los ojos húmedos. Nos dijeron que te habías ido, dijo. Deberíamos haber preguntado a dónde fuiste. Lo siento. Deberíamos haber preguntado. No dije que estaba bien porque no lo estaba, y ella no me pidió que lo hiciera. Solo se paró a mi lado, que fue la disculpa que contaba. Al otro lado del salón, una vieja amiga de mi abuela, una mujer de su círculo de la iglesia, encanecida, pequeña y furiosa de la forma silenciosa en que lo son los muy ancianos, caminó hacia la mesa principal, miró el testamento y el estado de cuentas puestos junto al pastel de limón. Y luego miró a mi madre Elena Solís durante un largo momento. No le dijo una palabra. Se giró hacia mí. Ofelia hablaba de ti, dijo, hasta el final. La nieta que se quedó. Todos pensamos que te habías mudado y la habías olvidado, su boca se tensó. Ella nunca dijo una palabra en tu contra, ni una sola vez. Alrededor de mi madre, las sillas quedaron vacías. Permaneció de pie cerca de su famoso pastel de limón con mi padre Carlos en un espacio que se ampliaba a medida que la gente elegía discretamente dónde pararse. La ejecución hipotecaria seguiría adelante. Todos en esa sala sabían que la casa ya se había perdido. La restitución seguiría. Nada de eso fue algo que tuve que anunciar. Simplemente se convirtió en verdad frente a ellos. 7 años después, el pueblo finalmente lo vio. No gané una discusión. Les devolví la verdad. Hablamos una vez más en privado en el pasillo después de que la mayoría de la gente se había ido. Mis padres Carlos y Elena pidieron vivir conmigo. No con esas palabras. Mi madre lo vistió de familia y perdón. Y tu abuela Ofelia habría querido. Pero debajo de las palabras estaba lo mismo de siempre, el techo. No tenían a dónde ir y habían acudido a la única persona a la que habían desechado porque se habían quedado sin nadie más. Los dejé terminar. No vivirán en mi casa, dije. El rostro de mi madre empezó a desmoronarse. Pero van a necesitar cuidados, continué con serenidad. Y no los van a recibir de mí a las 3 de la mañana de la forma en que se los di a ella. Lo organizaré profesionalmente a través de Caléndula o de un socio, pagado, programado, con personas que son buenas en esto. Miré a mi padre Carlos, que había pasado mi infancia decidiendo cuánto valía una cuidadora. Eso es lo que cuesta cuidar. Ahora conozco la cifra. No tuvo nada que decir a eso. Por primera vez en mi vida, mi padre Carlos me miró y pareció estar haciendo cuentas que no saldrían a su favor. Recogí mi bolso. La reja en mi mente ya estaba abierta detrás de mí. La que había mantenido cerrada 3 días antes. Por la que volvería a caminar esta noche hacia una casa que era solo mía. La familia no es la llave de la casa de otra persona, dije, y los dejé en el pasillo con el pastel. Unos meses después, la cocina huele a limón y mantequilla. Es verano. Las ventanas están abiertas y la luz entra baja y dorada, como solía hacerlo por las tardes. La colcha de mi abuela Ofelia está doblada sobre el respaldo de la silla de la cocina. En la encimera, enfriándose en una rejilla, hay un pastel de limón hecho de la forma en que ella lo hacía. La tarjeta de índice manchada está apoyada contra la caja de metal con su letra inclinada. La receta real, la que mi madre Elena nunca tuvo en realidad. Hay una pequeña reunión atrás.
Unas pocas personas de Caléndula, Isabel con un plato de papel, la hija de la señora Ortiz, un par de los asistentes que comenzaron el año en que abrimos. Alguien se ríe de algo. Las caléndulas que planté en primavera brotaron torcidas y tenaces, y florecieron de todos modos. Corto el pastel en rebanadas del tamaño de 2 rebanadas. Pienso en la caja de metal, en el doble fondo, en los 7 años que guardó su secreto hasta que estuve finalmente lo suficientemente en paz como para encontrarlo. Pienso en una mano que encontró la mía en la oscuridad y en una voz que sabía exactamente lo que me dejaba y exactamente quién lo entendería. Estas son tuyas, Mariana. Todas. Tenía razón. Eran todas. La caja de metal sigue en mi estante. Yo también. La prueba de que nunca fui la sirvienta.